Muy bien, veamos este ejercicio del tema de armaduras solucionado por método NOS. Nos están diciendo, if you don't want the members of the truss to be subjected to an axial load, tension or compression greater than 20 kilonewtons, what's the largest acceptable magnitude of the downward force, F? Pero nos están preguntando, aquí hay una información clave, no quieres que la fuerza axial en los elementos, ya sea de tensión o compresión, sea mayor a 20 kilonewtons, es decir, la fuerza en cada elementico que va del nodo I al nodo J, el valor absoluto de esa fuerza, tiene que ser menor o igual que 20 kilonewtons. ¿Cuántos elementicos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? La fuerza de tensión o compresión. Recuerden que estas son fuerzas internas. ¿Sí? Y esa condición de que la fuerza interna no exceda 20 kilonewtons es algo que nosotros conocemos como una condición de diseño. Condición de diseño. Piensen ustedes, ¿por qué una fuerza no debería ser mayor a 20 kilonewtons? Pues una opción para el caso de barras sometidas a compresión. Recuerden que hemos dicho que estas son piezas esbeltas, es que al tener piezas esbeltas sometidas a compresión, pues lo que puede pasar es que este elemento se pandee, ¿sí? Y esa falla, y ese modo de inestabilidad geométrica, que es el pandeo, puede generar fallas. Ahora, en el caso de fuerzas de tracción, como este, dependiendo del material, internamente, pues puede pasar que el material se fracture en tracción, ya sea un plano de falla 90 grados o un plano de falla inclinado, dependiendo de si el material es un metal frágil o dúctil. Eso se tratará en cursos posteriores. Pero lo importante es que las fuerzas internas no deben excederse 20 kilonewtons. Y nos están preguntando a nosotros no es eh, cuál es la fuerza interna en cada elemento, sino cuál es la máxima fuerza F que debe aplicarse externamente para que eso no suceda. ¿Sí? Uno podría decir acá, no, pues la fuerza F máxima es 20. No necesariamente, porque recuerden que las cargas externas que se están aplicando al sistema, en este caso F, no van a ser iguales a las fuerzas internas. De hecho, las fuerzas internas en algunos casos pueden ser mayor que F o pueden que sean menores a F. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros acá? Pues el camino que debemos hacer o que debemos recorrer es entonces, pues vamos a tener aquí que es encontrar esas fuerzas internas, ¿sí? Y las fuerzas internas en cada una de las barras que van desde el nodo I al nodo J, y esas fuerzas internas pues las vamos a encontrar en función de F, ¿sí? ¿Qué estoy reconociendo acá? Que las cargas externas, en este caso F, que es una carga nodal, va a generar unas fuerzas internas. Y luego, cuando tenga eso, pues voy a decir, bueno, y esto tiene que ser menor o igual a 20 kilonewtons, ¿sí? Vamos a hacer aquí un valor absoluto, porque me han dicho que tensión o compresión. A veces, lo aclaro, la resistencia a la tensión es diferente a la compresión, entonces cambiaría si es tensión o compresión, pero en este caso se está asumiendo que es la misma resistencia. Entonces, cuando tenga esto, noten que las fuerzas internas van a ser función de F. Pues voy a despejar F a partir de esta desigualdad y ahí podría calcular esa fuerza interna máxima. Bien, entonces analicemos un poco la armadura. Eh, Noten que aquí tenemos un apoyo de segundo orden y aquí un apoyo de primer orden. Tenemos, ya dijimos ahorita que tenemos 5 elementos y aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4 nodos. Analicemos la armadura desde el punto de vista externo. Externamente, pues vamos a tener una armadura con un grado de indeterminación estático externo. Son una y dos reacciones y aquí una sola, entonces serían tres reacciones.
es una estructura en donde no todas las fuerzas son convergentes ni paralelas, etcétera. Entonces tenemos tres ecuaciones linealmente independientes y por lo tanto, pues eso es igual a cero, es decir, es una estructura isostática. Y a partir de las condiciones de apoyo, pues uno puede ver que es una estructura completamente restringida, ¿sí? Y, sí, bueno, dependerá mucho de, de cómo es este apoyo en la vida real. Puede que una carga en este sentido haga que eso se levante, entonces en la vida real tendré que ir allá a ponerle un apoyo que sea capaz de sujetar, ¿no? Que sea capaz de evitar los levantamientos. Ahora, ¿cuál es el grado de indeterminación estático interno de esa armadura? Es decir, puedo encontrar las fuerzas internas en toda la armadura. Entonces, en ese caso, tenemos número incógnita que es M más R. Esas serían las incógnitas menos el número de ecuaciones linealmente independientes de que disponemos. En este caso tenemos, dijimos, 4 barras más, 4 barras, no, 5 barras, 5 barritas más 3 ecuaciones menos 2 veces el número de nodos, que en este caso son 4, estos sí son 4, entonces eso me da 0. ¿Qué indica eso? Que es posible encontrar, usando el método de nodos o usando el método de cortes también, o cualquier otro método que ustedes aprenderán en los cursos posteriores, eh, las fuerzas internas sin buscar ecuaciones adicionales. O sea, con las ecuaciones de equilibrio estático va a ser suficiente. En cuanto al tipo de estructura, si la analizamos desde el punto de vista interno, ¿sí? Entonces separemos la estructura de los apoyos, olvidemos de que en B y en D hay apoyos, pues es una estructura que fue construida a partir de un triángulo, ¿sí? Este triangulito que está acá, yo puedo asumir que este es la celda inicial y luego unieron dos piezas en un solo punto y eso ya me dice a mí que es una estructura que es internamente estable, de hecho no va a perder su forma. Ahora, ¿cómo podemos chequear en lugar de hacer este análisis visual? Parto de un triángulo y voy uniendo dos elementos en un solo punto, pues lo que nos toca en este caso analizar ya no es m más r menos 2n, sino que debo comparar, ¿sí? Lo que debemos comparar es, trago ahí está, ahí volvió, m más 3 menos 2n, eso es lo que debemos comparar. Y en este caso también nos va a dar 0. Ojo que aquí es m más 3. ¿Sí? Siempre va a ser m más 3. Creo que en las diapositivas aparece esta ecuación de otra manera. Y yo creo que ahí tenemos eso. También, pues, es una estructura, una armadura simple, ¿sí? La forma en que la construimos es una armadura simple e internamente estable, pero externamente también es una armadura estable. Bien, ¿qué otro análisis podemos o deberíamos hacer en esa armadura antes de pasar a hacer la solución? Copio aquí un poquito. Ahora, mm, bien, vamos a ver si logro capturar todo esto. Ahí está, ¿sí? Bueno, me traje todo lo que estaba allá. Bien, no pasa nada. El computador a veces se pone un poco lento y lastimosamente eso queda en la grabación. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué otro análisis tenemos que podemos hacer allí? Pues podemos detectar cuáles son los nodos especiales o los elementos con fuerzas especiales. ¿Sí? ¿Qué nos toca tener presente? Pues es una fuerza F que va hacia abajo. Entonces tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre de la estructura. Separo la estructura de los apoyos. Y se trabó nuevamente mi computadora y volvió. Separo la estructura de los apoyos y listo. Entonces aquí voy a tener una sola reacción
Era un cuerpo, un apoyo de primer orden y aquí un apoyo de segundo orden. Este es el único que me va a evitar que la estructura se desplace verticalmente y aquí pues la reacción que yo espero es F. Y noten que F y F generan un par de fuerzas en este que genera un momento negativo. Vamos a darle aquí el eje, el sistema de referencia en el plano XY. Por lo tanto, necesito que las reacciones sean inteligentes y acá tengamos un par de fuerzas que genere un momento positivo. Y la única manera es que aquí tendría entonces estas dos fuerzas. Y fíjense que pues ya estamos prediciendo un poco cuál va a ser la respuesta de la estructura sin necesidad de hacer un cálculo. Eh, Otra cosa importante, noten que F y F generan un par de fuerzas con una distancia grande, ¿sí? Entonces, F por una distancia que es bastante grande debe ser igual a una reacción R por una distancia que es menor. Entonces, eso me indicaría que las reacciones R que voy a tener allí, esta reacción que será de X, que es la misma aquí de X, pues van a ser mayores a F. Eso es algo que debo tener presente cuando haga los cálculos, ¿no? Si tengo que las reacciones me dan a menores a F, pues algo hice mal. Listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces ahora sí puedo analizar nodos especiales. Eh, Vengo a este nodo arbitrariamente. Este elementico de acá es un elementico de fuerza 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando haga sumatoria de fuerzas aquí mentalmente el nodo D, pues voy a tener que eso no va a tener fuerzas. Y este elemento, pues va a ser un elemento que estará sometido, esperaría yo, a una fuerza de compresión. Eh, ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos este nodo, tenemos ahora este otro nodo y tengo este nodo de acá, ¿sí? ¿Qué esperaría uno? Pues cuando está tensionando hacia abajo, uno esperaría que este elemento estuviese en tensión, ¿sí? Y entonces aquí también esto puede que esté en tensión. Y ahora, al decir que este está en tensión, fíjense acá, trazo una horizontal, esta fuerza que tengo aquí, vamos a ver, esta fuercita de acá, la fuerza en la barra AB, pues está generando una fuerza que tiene componente X negativo, y eso me obligaría a mí a que esta fuerza vaya hacia arriba para que tenga una fuerza en X positivo, ¿sí? Y de esa manera este nodo visualmente estaría en equilibrio estático, entonces aquí estoy diciendo que esta barra está en compresión, ¿cierto? Y ahora me haría falta esta barrita de acá. Mm, Bueno, pues esta barra tiene una fuerza vertical, una componente vertical hacia abajo, pues a esta le toca equilibrarlo con una vertical hacia arriba y entonces estaría diciendo que esta está en tensión. Y noten que aplico lo que vimos en el ejercicio previo. Entonces, ¿cuáles barras están en tensión o cuáles esperaría yo que al final del problema estén en tensión? Pues esta sería una. Eh, Esta sería otra, esta estaría en tensión. Y listo, esta de acá sería una barra, esta estaría en compresión y esta de acá, ¡pum! Compresión. Y este señor de aquí, para el caso que estamos analizando, es un elemento de fuerza cero. Si cambian las cargas, es probable que ya ahí aparezca algún tipo de carga. Por ejemplo, si aquí en D se colgara un letrero y aquí vaya un cable y luego el letrero, pues ahí aparecería una fuerza. Eh, eso es lo que tenemos allí. Quiero mostrarles algo interesante y es que si nosotros
Vamos a asumir, voy a tratar de hacer aquí los dibujos. Ya. Si nosotros tuviésemos acá esa misma estructura, pero en forma de viga, supongamos que tenemos una viga así, una viga triangular que se puede hacer, sí, y a esa viga vamos a asumirla que la empotramos acá, ¿sí? Y aquí hay una carga F, que es la que está sosteniendo. Pues noten que cuando cortemos esa viga, llego yo por acá con una tijerita, ¿sí? Y corto, y voy a hacer el corte vertical. Entonces recuerden que nos aparecen dos cuerpos, ¿sí? Y esos dos cuerpos, ahí internamente van a aparecer unas fuerzas internas que uno esperaría, recuerden, esta es una viga en voladizo, uno esperaría, aquí esta fuerza va hacia abajo, entonces aquí iría hacia arriba, y aquí iría hacia abajo, eso es un cortante que hemos dicho es un cortante positivo, y seguramente uno esperaría que en esta cara tenga un momento negativo, ¿sí? Es una viga en voladizo con una fuerza hacia abajo, generalmente nos da un momento negativo, ¿sí? Y de pronto, ahí tenemos nuestra solución, ¿sí? Seguramente aparecerá un axial, no lo voy a dibujar, porque me quiero centrar en este momento negativo, ¿sí? Este momento negativo, eh, ¿cómo se está formando acá en la armadura? Pues si hiciera el corte por acá, en la armadura, aquí me queda una fuerza que he dicho que es de tensión y aquí una fuerza que es de compresión. Y noten que ahí está apareciendo el mismo momento, solo que ya no se está transfiriendo en toda la viga, sino que ese momento se está formando por la tensión y la compresión. Y seguramente si hiciera la sumatoria de fuerzas en Y y en X para el punto en donde haga el corte en la armadura, pues encontraría el mismo valor de axial y cortante. Entonces, eso es algo muy interesante que ustedes lo deben tener allí presente.